Voy a pedirle a Ruthie que pase por acá y vamos a entregar los certificados de los jóvenes que tomaron la clase 401. Ella los va a nombrar y vamos a orar por ellos. Amén. Amén. Pues es importante, ¿verdad?, todos estos reconocimientos porque toma esfuerzo. Ayer los muchachitos aquí estuvieron conmigo, estuvimos desde para historia corta, como unas 5 horas estuvimos dándole duro aquí a la clase 401 y fueron bien pacientes, bien atentos. Entonces es una bendición porque estos muchachitos, si nosotros seguimos, ¿verdad? Sí, un aplauso a ellos, gracias a Dios por sus vidas. Si nosotros continuamos poniendo ese tiempo en ellos, vamos a verlos siempre aquí. Y esa es una bendición, ¿verdad? Porque pues alguien tuvo el tiempo de hacerlo conmigo. Yo me recuerdo mucho de la hermana Irma, de nuestro pastor, siempre han procurado nuestras vidas. Y qué bonito, ¿verdad? Que un día también ellos crezcan y ellos estén y sigan aquí, ¿verdad? Es una bendición tan grande. Bueno, entonces les vamos a entregar sus certificados. Ahí los ven ahí bien estudiosos en las fotos que les tomé. Dice, el Templo del Buen Pastor certifica, voy a pedirle a Manás Carla Policarpo, completó satisfactoriamente la clase 401, descubriendo mi misión en la vida. My mission in life. You have the 301 and the 401. Okay, thank you. Okay, también a Karina Policarpo. Amén. Thank you. God bless you. Muy bien. A Israelito Ramírez. Thank you. Thank you, mijo. Ok, a mi sobrino Luis Daniel Robles. Amén. A.K.A. Luigi. Amén. Ahorita vamos a pedirle a nuestro pastor que nos ayude a orar aquí por estos muchachitos. Amén. Aleluya. Hermanos, damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios es bueno y fiel y ha permitido que había otros, pero algunos ya no terminaron, pero bueno, van a tener que empezar otra vez. Pero en esta mañana, hermanos, yo también quiero orar por los maestros. Vente para acá, Rutita. Si pasa Eunice, René, Blanquita. Ellos tuvieron esta vez la oportunidad de enseñar estas clases. Yo los enseñé por muchos años. Pero esta vez yo les pedí a ellos que lo hicieran. Y estaba un poco diferente porque estos niños, algunos no entendían español. Entonces lo tuvieron que hacer en inglés también. Y bueno, yo me quité de esa responsabilidad. Y ya saben ellos el tiempo que se pasa, o sea, son horas que uno está ahí enseñando, pero gracias a Dios por la disposición de ellos también. Vamos a orar. Yo sé que la primera vez que lo hicieron tal vez batallaron un poco, pero yo creo que la segunda ya va a ser más fácil, ¿ok? Así que extienda sus manos, hermanos, vamos a orar por ellos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por la disposición de René, de Eunice, de Blanquita, de Ruth. Y gracias, Señor. Yo sé, Dios mío, que no es fácil tomar 4 o 5 horas, Señor, de su tiempo para venir. Y es fuerte, Señor, esto. Pero además tanto tiempo para preparar, Señor, su clase, para, Dios mío, estudiar, para orar. Gracias por sus vidas, Señor, gracias. Y una vez más pedimos por estos jóvenes, ayúdalos, Señor, bendícelos, Señor. Que, Dios mío, esto, Señor, sea solamente el principio de algo grande que tú tienes para ellos, Señor. Bendice a Carla, bendice a Karina, bendice a Relito, bendice a Luisito, guárdalo, Señor. Dios mío, que todo lo que ellos aprendieron en este proceso, Señor, lo puedan poner en práctica. Y como hemos dicho, Padre, estos, Señor, son los líderes, los pastores, Señor, del futuro. Y gracias, Señor, porque, Dios mío, ellos están aprendiendo. Y yo sé que, Señor,
cada uno de estos maestros, Señor, ha invertido, Señor, en ellos. Y gracias por todo lo que tú estás haciendo y por lo que vas a hacer, Señor, en sus vidas. Gracias, gracias, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Dan un aplauso al Señor, hermano, por ellos. Aleluya. Hermanos, en este capítulo 5 de Romanos encontramos una lista de beneficios, ¿verdad?, por ser cristiano, y los vimos la semana pasada. Paz con Dios, acceso a Dios, esperanza en la vida, propósito en nuestros problemas. Nos ha sido dado el amor de Dios por el Espíritu Santo y la seguridad eterna. Y hermanos, en esta mañana quiero enfocarme, quiero que veamos un beneficio en particular, y es el propósito en nuestros problemas. El propósito es uno de los beneficios de ser cristiano. Dijimos que ya nuestros problemas ahora tienen es algo diferente porque tienen un propósito. Yo les he dicho, hermanos, en otras ocasiones, que alguien dijo que en el cristiano no hay accidentes, sino incidentes. No hay accidentes, sino incidentes. O sea que nosotros no podemos, ¿verdad?, decir, bueno, esto me pasó por accidente. No, siempre hay algo, un propósito para lo que nos pasa. Entonces, en esta mañana quisiera ver entonces este beneficio en particular, cómo Dios usa el sufrimiento, cómo Dios usa la tribulación en nuestras vidas. Y yo quiero que abras tu corazón porque yo sé que esto te va a ayudar mucho. Es una cosa yo me he gozado, ¿verdad?, viendo esto. Quiero leer una vez más los versículos del 1 al 5 de Romanos. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, hermanos, la palabra clave en estos versos y en Romanos 5 es nos gloriamos en. O sea, siempre que vemos, hermanos, una palabra se repite varias veces, tenemos una idea bastante clara de que esa es la clave. Pablo dice aquí, hermanos, en Romanos 5, que hay 3 cosas en las cuales cada cristiano debe gloriarse. En primer lugar, en el verso 2 dice que debemos gloriarnos en la esperanza. Dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En el verso 3 dice que debemos de gloriarnos en nuestros sufrimientos. Dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y en el verso 11 dice que nos gloriamos en Dios. Nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Estas 3 cosas, hermanos, representan 3 niveles de madurez espiritual. O sea, representan un desarrollo de crecimiento en tu vida personal. Primero, aprendes a gloriarte en la esperanza. Y ahorita que lo explique, hermanos, vamos a ver que eso no es muy difícil, ¿verdad? No es muy difícil, podemos decir que es fácil hacer eso. Pero luego aprendes a gloriarte en el sufrimiento. Y hermanos, muchos cristianos nunca aprenden a gloriarse en el sufrimiento. Y finalmente, hermanos, la madurez suprema es gloriarse en Dios mismo. O sea, es el mayor gozo. No por cosas, no por alguien, sino que tu gozo viene del Señor, no de las circunstancias. Entonces, vamos a ver entonces cosas en las que cada cristiano debe gloriarse. En primer lugar, nos gloriamos en la esperanza. Dice una vez más el verso 1 y 2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes
y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, hermanos, hay esto, nos gloriamos en la esperanza debido a que tenemos paz con Dios. Entonces la pregunta, hermanos, para empezar es, ¿cómo sabes que tienes paz con Dios? ¿Cómo sabes que tienes paz con Dios? Eso es algo muy importante. Hay unas maneras, hermanos, en que sabes que tienes paz con Dios. En primer lugar, ya no le tienes miedo a Dios. O sea que a Dios tenemos que tenerle temor, ¿verdad? Pero el temor significa respeto, reverencia, asombro, pero no miedo. O sea, no ves a Dios como un juez airado esperando castigarte. Fíjate, en Juan 15:15 Jesús dijo, ya no llamaré siervos, pero os he llamado amigos. Dios nos llama sus amigos. Ahora, déjame explicar esto un poquito, porque a veces como que confundimos un poco, ¿verdad? Es Dios el que elige hacer esto. Es una prerrogativa que tiene Dios, o sea, algo que Dios solamente puede hacer. Él es el que tiene la autoridad es el que decide, pues, llamarnos sus amigos. Porque a veces como que confundimos, ¿verdad? Hay gente que dice, oh, Dios y yo somos cuates y somos... ¿Sabe qué? Él sigue siendo Dios. O sea que no tenemos que confundir. Él es el que nos da ese privilegio. Dice, yo los voy a llamar amigos, pero Él sigue siendo Dios. Hay una canción, hay un canto, ¿verdad? De Jesús Adrián Romero que dice, no es como yo, dice, no es como yo. Aunque se hizo hombre, mi hermano, él me llame, pero no es como yo. O sea, Él sigue siendo Dios. Pero Él, hermanos, en su gran misericordia es el que dice, ya no os llamaré siervos, pero os he llamado amigos. Entonces Dios no llama a sus amigos. Entonces sabes que tienes paz con Dios cuando te das cuenta de que es tu amigo y no tu enemigo. De que Dios está contigo, que Dios es alguien para ser amado y no para ser temido. Entonces, en primer lugar, sabes que tienes paz con Dios cuando ya no le tienes paz con Dios cuando ya no le tienes miedo a Dios. En segundo lugar, ya no le temes a la muerte. ¿Cómo sabes que tienes paz con Dios? Ya no le temes a la muerte. Ya no temes morir. Hermanos, una de las mayores razones del por qué la gente teme morir es porque no saben lo que les va a pasar después de la muerte. O sea, siempre tenemos temor a lo desconocido. Sin embargo, si conoces al Señor, sabes que en el momento que mueras, irás a su presencia para estar con Él para siempre, eternamente feliz, sin problemas, sin pruebas. Fíjate en Hebreos 2, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea que hay un temor, ¿verdad? Hay un temor universal a la muerte, pero dice que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice que Él nos libró a todos del temor de la muerte. Vuelvo a repetir, hay un temor universal a la muerte. A la gente no le gusta la idea de morir. Hermanos, pero cuando uno de verdad tiene la paz con Dios, no le teme a la muerte. O sea que no hablo del dolor de morir, sino del miedo de lo que va a pasar después de morir. El cristiano sabe a dónde va. Fíjese, esta semana, hermanos, la semana pasada, tuvimos aquí la visita de un hermano, un pastor de Guadalajara. Y él nos testificó que hace un tiempo, ¿verdad? A él le diagnosticaron, se puso enfermo y no le querían decir a él lo que tenía. Pero él tiene un hijo que es doctor. Y entonces el doctor le dijo al hijo, no sé cómo decirle a su papá. Y entonces este muchacho le dijo, no se preocupe, usted dígaselo, no hay problema. Entonces dice que lo citó y nomás le dio un papel así. Y cuando leyó el papel, fíjense, decía,
cáncer terminal y agresivo. Y dice que el doctor se quedó y como que estaba esperando una reacción así de pánico o algo. Y el hermano dice, yo me quedé tranquilo. Dice, bueno, pues ya me tengo que ir. Y él predicó hace 2 semanas aquí el miércoles. Y yo dije, pues yo creo que Dios lo sanó, ¿verdad? Ya lo sanó. Pero él dijo algo, miren, como yo no sé si voy a regresar otra vez, dijo, yo en cada iglesia que me han apoyado, yo les traigo un certificado. Y él me trajo este certificado a mí. Fíjese lo que dice: Iglesia Cristiana en Guadalajara, Jalisco, México, y su pastor Daniel Pérez Rodríguez otorgan el presente certificado de agradecimiento al pastor Rafael Ramírez por su recibimiento y apoyo durante muchos años. Y luego tiene un texto. O sea que en cada lugar a donde él ha predicado, él le ha dado a cada pastor un certificado de agradecimiento. Pero cuando yo lo veía aquí, ¿verdad? Yo dije, pues se miraba normal. Dije, pues yo creo ya debe de estar bien porque está. Pero cuando yo salía afuera, porque él siempre trae una mesita, bueno, sacamos la mesita y él vende cosas. Y cuando yo me acerqué, hermanos, a saludarlo allá afuera, me di cuenta de que él está enfermo, fíjese. Tiene un color así como pálido. O sea, se mira gordito, pero es como una especie de hinchazón. O sea, que realmente está enfermo. Pero ¿sabe qué? Él está muy tranquilo. O sea, que no le tiene miedo a la muerte, fíjense. O sea que ¿cómo sabes que tienes paz con Dios? ¿Dejas de tenerle miedo a Dios? ¿Dejas de tenerle miedo a la muerte? Número 3, superas tus dudas. O sea, cuando tienes paz con Dios, el diablo no te puede atemorizar con sus dudas. Apocalipsis, hermanos, dice que Satanás es el acusador de los hermanos. Se deleita en acusar a la gente. Durante el resto de tu vida, el diablo te va a sugerir dudas con respecto a muchas cosas. Con respecto a tu salvación, con respecto a si eres perdonado, con respecto a que si realmente eres hijo de Dios. No sé si algunas veces ustedes han tenido esa duda: ¿seré hijo de Dios realmente? ¿Seré perdonado? ¿Seré salvo? O sea que nunca dejamos de dudar. Siempre habrá dudas en nuestra mente, pero aprendemos a reconocerlas y ya no nos infunden pánico, porque no dependemos de nuestros sentimientos o emociones, dependemos de las verdades de las Escrituras. Entonces, al empezar a dudar, al empezar a tener dudas, sencillamente repasa las verdades de las Escrituras y así las vas a superar. No dependes de los sentimientos. Efesios 6 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y el verso 16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. O sea, dardos, flechas de duda, desaliento, desesperación. Satanás te tira esas flechas todo el tiempo. Pero al tomar el escudo de la fe, ya no te llenas de pánico cuando viene la duda. Ahora, en cuarto lugar, ¿cómo sabes que tienes paz con Dios? Vives confiado. O sea, te acercas confiadamente ante Dios, aunque sabes que eres imperfecto. Fíjate lo que dice en Romanos: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, todos tenemos imperfecciones, áreas donde debemos crecer, pero eso no significa que no podemos ser cristianos que tengan confianza delante de Dios. Tenemos paz con Dios a causa de Jesucristo. No es por lo que hacemos, sino por lo que Él ha hecho. O sea, no dependo de mis sentimientos, el diablo no me intimida, ni tampoco mi conciencia. O sea, así es la paz con Dios. Tienes una conciencia, tienes una confianza clara ante el Señor, aunque seas imperfecto. Entonces, hermanos, esto es lo que significa gloriarse en la esperanza. O sea, puede regocijarte porque ya no le tienes miedo a Dios ni a la muerte. Puede regocijarte porque el diablo no puede destruir tu vida y vives confiado, tienes confianza ante Dios, aunque sabes que aún eres imperfecto. O sea, eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces nos gloriamos en la esperanza,
Pero hay algo más, hermanos. Pablo, en segundo lugar, habla de que nos gloriamos en el sufrimiento. Ahora, este es un paso más difícil. Es fácil, ¿verdad?, gloriarnos en la esperanza, pero no es fácil gloriarnos en el sufrimiento. No es fácil gloriarnos en las tribulaciones. Verso 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Filipenses 1:29, hermanos, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Hermanos, hay dos privilegios en la vida cristiana, dos privilegios: creer en Cristo y sufrir por Cristo. Déjenme decirle, hermanos, que esta segunda parte, hoy en día no todos la predican, o no muchos la predican, especialmente los predicadores del Evangelio de la Prosperidad, ¿verdad? O sea, nunca te van a decir que vas a sufrir. Todo es bien, todo va, tienes que tener una casa, un carro bueno, dinero, o sea, eso es eso. Pero la parte del sufrimiento, hermanos, también es válida. Dice aquí, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, os es concedido, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Primera de Pedro 4:12, fíjense lo que dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea que aparentemente, hermanos, los cristianos de ese tiempo estaban teniendo problemas y tribulaciones y luchas y pruebas. Y como que estaban ya como angustiados, y Pedro les dice, no te sorprendas, dice, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hermano, cuando se presentan los problemas, no hay que sentir pánico. Tenemos que darnos cuenta de que es algo normal. Hermanos, los problemas no son extraños o fuera de lo común. Fíjense, hermanos, esto es lo que pasa. Cuando alguien llega a ser cristiano, al principio todo va bien. Como que Dios, hermanos, protege a los cristianos recién nacidos. O sea, todo va bien. Cuando empiezas en el cristianismo, parece que todo lo que pides en oración, lo recibes, todo marcha bien, pero inevitablemente, al crecer un poco, vas a tener que enfrentar el problema. Y será diferente para cada uno de nosotros. Tendremos que pasar por una prueba. Y la reacción típica para el cristiano cuando enfrenta su primera dificultad es preguntar, ¿qué pasa, Dios? ¿Ya no me amas? ¿Qué está pasando, Señor? Pedro, hermanos, dice que no debemos sorprendernos cuando pasan estas cosas. El verso 13 de 1 de Pedro 4 dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hermanos, hay un gran malentendido, y es el creer que por ser cristiano, eso te va a librar de problemas. Pero eso no es cierto, hermano. Eso no es cierto. ¿Por qué? Mira lo que dice el siguiente verso, el verso 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces, ¿puede el sufrimiento ser a veces la voluntad de Dios? La Biblia dice que sí. Algunos dicen, hermanos, que tener problemas es señal de estar fuera de la voluntad de Dios. Pero la Biblia dice, los que padecen según la voluntad de Dios. O sea que hay un lugar para el sufrimiento en la vida del cristiano. Cuando Pablo, hermanos, escribió esto a los romanos, Nerón estaba persiguiendo a los cristianos, los estaban echando a los leones, cometiendo toda clase de atropellos contra ellos. O sea, el sufrimiento, hermanos, es normal, es natural en la vida cristiana. ¿Y sabe por qué? Porque esto no es el cielo, hermano. Esto es la tierra y es un mundo caído.
Dios tiene un propósito en nuestro sufrimiento. Y uno de los propósitos, de los beneficios, es que los problemas, como dije hace 8 días, llegan a tener un nuevo significado si tú eres cristiano. En ciertas circunstancias, el sufrir es la voluntad de Dios y a veces nos es dado el privilegio no tan solo de creer en Él, sino de sufrir por Él también. Ahora, ¿qué es el sufrimiento? O la tribulación, como dice la Reina Valera. La palabra griega, hermanos, literalmente significa angustia. O sea, sufrimiento en la Biblia literalmente significa cualquier cosa que causa angustia. Entonces, cuando hablamos de cómo Dios usa el sufrimiento en tu vida, podríamos decir cómo Dios usa el estrés en tu vida, la presión en tu vida, los problemas, las dificultades en tu vida. O sea, cualquier cosa que causa angustia, podemos llamarle sufrimiento. Y hay una gran variedad de intensidad, ¿verdad? Desde una irritación menor hasta una tragedia mayor. Y la intensidad no hace diferencia. Dios puede usar las irritaciones menores y las tragedias mayores para traer el bien a tu vida si entiendes cómo lo hace. Pablo dice que tenemos que gloriarnos en las tribulaciones, o como que gozarnos en eso. Ahora, hermanos, Pablo no habla de apariencias, no habla de tener una sonrisa falsa y pretender que todo está bien. No habla de negar la realidad, no habla de una felicidad artificial. Hermanos, muchas personas toman estos versículos y piensan que como cristiano siempre debes tener una sonrisa. Hermano, eso es hipocresía, eso es ser falso. Jesús nunca espera que seamos falsos. Eso no es lo que significa gloriarse en el sufrimiento. O sea, pretender que todo está bien cuando no lo está. Llevar una sonrisa falsa y disimular. Ahora, tampoco quiere decir que tenemos que gozar del sufrimiento. Hermano, la palabra más importante aquí es en. Nos gloriamos en nuestras tribulaciones. No dice que nos gloriamos porque sufrimos. No dice que nos gloriamos por nuestro sufrimiento. Nos gloriamos en nuestro sufrimiento. ¿Y qué quiere decir eso, hermanos? Te glorías sabiendo que hay un propósito detrás de él. Entonces, ¿por qué puede gozarse el cristiano en el sufrimiento? Vamos a mirar de cerca este texto de Romanos 5:3. Vamos a desglosarlo porque es muy importante. Pon mucha atención porque es muy importante esto. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo, déjame detenerme ahí, sabiendo. ¿Por qué puede un cristiano gloriarse en el sufrimiento? En primer lugar, porque sabemos algo que otros no saben. O sea, tenemos una perspectiva diferente de los demás. Tenemos un entendimiento que los incrédulos no tienen. Tenemos una perspectiva distinta al resto del mundo. Nos regocijamos porque sabemos algo. Ahora, ¿qué es lo que sabemos? Sigue diciendo el texto, sabiendo que la tribulación produce. Déjame detenerme otra vez. Produce. El sufrimiento cumple una función. Es productivo, tiene valor, tiene significado para el Hijo de Dios. Un propósito positivo. Para el cristiano, el sufrimiento produce algo. Hace unos años tuve un profesor español, ¿verdad? Psicólogo. Él decía que el sufrimiento es pedagógico y terapéutico. Ayer estaba yo diciendo esa frase, ¿verdad? Pero no, y estuve toda la tarde diciéndole a Irma, oye, yo me acuerdo que decía que es terapéutico, pero ¿qué era la otra? Y hasta que lo encontré. Pedagógico y terapéutico. ¿Quiere decir eso? Que nos enseña y nos sana. O sea, sabemos que hay dolor en la vida, tribulaciones, pruebas, problemas, angustias, pero para el cristiano todo esto produce algo.
Así que podemos gloriarnos en Él. Hay un propósito detrás del dolor. Vale la pena soportar el dolor. Ahora el texto sigue diciendo, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces quiero que veamos estas tres cosas ahora de una manera más cercana. Esto es lo que produce el sufrimiento, o sea, la tribulación. En primer lugar dice que produce paciencia, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Esa palabra paciencia, hermanos, también se traduce como perseverancia. O sea, la palabra griega literalmente significa la habilidad de hacer frente a la presión. Significa la habilidad de aguantar la presión. Por lo general, hermanos, nosotros queremos escaparnos de la presión. La paciencia o perseverancia es la habilidad de mantenerse bajo la presión. Podemos usar la palabra estabilidad, resistencia, aguante. O sea, Dios usa el sufrimiento para enseñarte cómo enfrentar la presión, cómo aguantar, cómo no darte por vencido, perseverar, ser constante. Ahora, lo opuesto a la perseverancia es el pánico. Quieres correr, quieres escaparte, quieres salir. Puedes huir en pánico o perseverar bajo la presión. Entonces, el primer propósito de Dios para el sufrimiento es enseñarnos cómo mantenernos firmes bajo presión. Aprendes a aguantar, aprendemos paciencia a través del sufrimiento, llegamos a ser más estables. Eso es lo que produce, fíjate. Luego, en segundo lugar, la paciencia produce prueba. Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Esa palabra prueba, hermanos, en muchas Biblias se traduce como carácter o firmeza de carácter, carácter probado. Esa palabra, ese término carácter, es un término relativamente raro en el Nuevo Testamento. Pablo es la única persona que usa esta palabra. Y se usa como unas 7 veces en la Biblia. Y hermanos, se usa para describir dos cosas, esa palabra carácter. Para referirse a algo confirmado como fidedigno. O sea que hay un sinfín de cosas que se prueban para comprobar que son auténticas y de calidad antes de introducirlas al público. Entonces, esa palabra carácter se usa para describir eso, para referirse a algo que está confirmado como fidedigno. Y en segundo lugar, la otra manera de usar esa palabra carácter era en referencia al metal, ¿verdad? Que ha sido purificado por el calor y el fuego, y al ser calentado, las impurezas de un metal suben, emergen a la superficie y pueden ser quitadas. Entonces, esa palabra carácter se usa para definir algo fidedigno y algo probado, carácter. Ahora en Hebreos 2:10, hablando del Señor Jesús, fíjese lo que dice. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. O sea que Dios, dice aquí que Dios perfeccionó al Señor Jesucristo a través de las aflicciones. Déjenme leérselos de otra versión. Dice, en efecto, a fin de llevar a cabo a muchos a la gloria, convenía que Dios, por quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Jesucristo, hermanos, fue perfeccionado por el sufrimiento. Ahora déjenme decirle esto. Esa palabra perfeccionado no significa ser sin pecado, porque Jesús ya era sin pecado, nunca pecó. Esa palabra significa maduro, que no le falta nada, probado, o sea, se comprobó su firmeza de carácter. O sea, Jesús fue probado y confirmado fidedigno por el sufrimiento, fue tentado, salió victorioso, fue a la cruz, sufrió todo y a través de la prueba fue confirmado como algo fidedigno. Entonces, hermanos, la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba o carácter y el carácter, en tercer lugar, produce esperanza. Ahora, es la tercera cosa que produce el sufrimiento. Dice, y la prueba
esperanza. O sea, las pruebas, en vez de destruir nuestra esperanza, sirven para aumentarla, fíjese. O sea que cuando alguien pasa por una prueba, si no entiendes esto, te quedas sin esperanza. Pero para el cristiano, o sea que lo que pretende Dios es que la prueba aumente tu esperanza. Ahora, ¿qué es esperanza? En el Nuevo Testamento la esperanza no significa deseo, significa confianza. Fíjate lo que te voy a decir. En un periodo de desarrollo en tu vida, Dios va a usar los problemas para darte la habilidad de aguantar la presión, y esto te hará fuerte, una persona de carácter como el de Cristo. Entonces, cuando tienes ese carácter, tendrás confianza. O sea, las pruebas te darán más confianza. La primera vez que enfrentas el problema, no sabes qué hacer. La segunda vez sabes manejarlo un poco más. La tercera, tendrás confianza porque has pasado por esa situación antes. Entonces, al ir superando las crisis de la vida, tu confianza crece y llegas a ser cada vez más fuerte en el conocimiento de verdades en la Biblia, verdades como por ejemplo Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, la Biblia lo dice, ¿verdad? Pero tú lo puedes comprobar por tu experiencia, que es verdad. Tú lo has comprobado que puedes enfrentar cualquier situación por medio de Cristo que te fortalece. Entonces, eso es lo que produce el sufrimiento. Por eso decía, ¿verdad?, que el sufrimiento cumple una función en el cristiano. Produce paciencia, produce carácter. O sea, ¿no te gustaría ser una persona de paciencia, de perseverancia, de aguante? Produce carácter en ti y produce esperanza. Que tú te des cuenta, que tú sepas, estoy pasando por esto, pero voy a salir adelante porque ya me pasó una vez y Dios me sacó adelante, voy a salir adelante, esperanza. Ahora, hermanos, tenemos que darnos cuenta de que el sufrimiento no produce automáticamente estas cosas en nuestra vida. O sea, no es automática la formación de carácter. Este proceso, hermanos, solo funciona para los cristianos que cooperan con Dios. O sea, ¿qué es lo que hace la diferencia entre beneficiarse o simplemente quedar resentido por lo que nos pasa? La diferencia está en la actitud. Entonces quiero mencionar, hermanos, 6 actitudes hacia los problemas y las presiones que causarán la derrota en nuestra vida. Son las actitudes que neutralizan el propósito de Dios. O sea, el propósito de Dios es a través del sufrimiento, es estas cosas que dije. Pero hay actitudes que pueden neutralizar el propósito de Dios. Si tenemos esas actitudes en nuestra vida, entonces los problemas que estamos pasando no servirán de nada positivo. Y voy a mencionar rápidamente esas cosas. En primer lugar, rebelión. O sea, tú te rebelas y dices: Dios no es justo, no merezco esto. Ese es el espíritu de resentimiento. Y esto impide el propósito de la prueba. 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Es tan malo rebelarse contra el propósito de Dios en tu vida como lo es envolverse, ¿verdad?, en cosas ocultas. Rebelión. Número 2, resignación. La resignación es asumir una actitud simplemente de aguante, ¿verdad? No hay ninguna sonrisa, no hay gozo. Pues el incrédulo puede hacer eso. A fuerza de voluntad, seguir adelante. Pura fuerza de voluntad. O sea que el incrédulo no se apoya en el Espíritu Santo. Resignación. Número 3, murmuración. O sea, el término común es quejarse, ¿verdad? Era uno de los pecados mayores entre los israelitas en el Antiguo Testamento. Se menciona como unas 10 veces en el libro de Éxodo. Fue ese pecado de quejarse contra Dios el que les mantenía fuera de la tierra prometida. O sea, fallaban una y otra vez.
Pasaron 40 años en el desierto y por fin murieron ahí. Hermanos, muchos cristianos nunca llegan a la vida abundante porque viven quejándose y eso les mantiene fuera del gozo del Señor. Fíjate lo que dice 1 Corintios 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y Filipenses 2 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. O sea que lo que está diciendo aquí, hermanos, es que en una sociedad oscura, la gente que no se queja en la prueba son tan únicas que se destacan como las estrellas en la noche. Cuando encuentras a alguien que no murmura, que no se queja, son tan fuera de lo común, ¿verdad? Que sus vidas brillan tanto como las estrellas en la noche. O sea, tú puedes ver una diferencia. Número 4, es preocupación. Alguien dijo que la preocupación es el suicidio mental y físico. Los médicos han dicho que destruye la salud. O sea, entre más te preocupas, más grande llega a ser el problema. Un problema aumenta de tamaño cada vez que te preocupas hasta que está fuera de control. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad. Ese es el consejo de Dios. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Y Filipenses 4, por nada estéis afanosos. Otra versión dice, no te preocupes por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La quinta cosa es miedo. Es otra de las actitudes que pueden evitar, ¿verdad?, que el propósito de Dios en tu vida. Esto es relacionado a la preocupación. Sencillamente es no confiar en Dios. La razón por la que tememos, es que realmente, hermanos, no pensamos que Dios quiere lo mejor para nosotros. Es típico, ¿verdad?, que cuando se presenta un problema, empezamos a dudar de Dios, dudamos del amor de Dios, de su poder, entra el miedo. Segunda de Timoteo 2:17 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Isaías 43 dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. O sea, confías en el plan de Dios, reconoces su presencia, dependes de la protección de Dios. Pero el miedo te va a impedir el propósito de Dios en tu vida. Y por último, la autocompasión. Y hermano, esta es la actitud que es casi incurable. Probablemente, hermanos, es la actitud más seria porque el que se lamenta, en cierto modo como que goza haciendo eso, como que le gusta, ¿verdad?, lamentarse. Queremos que otros sientan lástima por nosotros. O sea que hay como cierta satisfacción dentro de nosotros cuando otros se compadecen de nosotros, ¿verdad?, cuando otras personas se compadecen de ti. Fíjate lo que dice la Biblia en el Salmo 69:20. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. O sea, buscaban la compasión de otros, pero no la hallaba. Entonces, estas 6 cosas: rebelión, resignación, murmuración, preocupación, miedo, autocompasión. Estas actitudes causarán la derrota en nuestra vida porque neutralizan el propósito de Dios en las pruebas. Ahora, hermanos, para ir terminando, ¿cuál es el secreto de gloriarnos en el sufrimiento? ¿Cuál es el secreto? Dice el verso 5 de Romanos 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, hemos dicho, ¿verdad?, que lo que hace la diferencia entre si el sufrimiento tiene un efecto positivo o negativo es nuestra actitud. Pablo dice que la verdad que nos da una actitud positiva es esta. El sufrimiento, hermanos, es evidencia del amor de Dios, o sea, no de su ira. Hay dos palabras en el versículo 5 y son amor y Espíritu Santo. Y es la primera vez que se usan estas dos palabras en el libro de Romanos. Hermanos, vemos con demasiada frecuencia nuestros problemas como evidencia de la ira de Dios, en vez de verlos como la evidencia de su amor. A veces nos sentimos rechazados, solos, y pensamos, Dios no me ama, Dios me ha rechazado, Dios está enojado conmigo, Dios me está castigando, y nos resentimos muchas veces. Pero este verso 5 dice que Dios permite los problemas y pruebas para mostrarnos su amor. Fíjense. En los versos del 6 al 11 de este capítulo, Pablo concluye dando el ejemplo de la cruz, que lo vimos hace 8 días, ¿se acuerdan? Dice que si Dios te amó tanto que murió por ti en la cruz, cuando tú le rechazabas, ¿cuánto más te amará ahora que eres parte de su familia? Dios ama a sus hijos cuando están pasando por problemas y por el fuego de las pruebas. Entonces la conclusión, hermanos, a la que llega Pablo es que el sufrimiento se permite en nuestra vida no porque Dios está enojado, sino porque nos ama y tiene propósitos buenos detrás de Él. Y los propósitos son 3: para darnos la habilidad de soportar, aguantar, mantenerlos firmes bajo presión, para desarrollar en nosotros el carácter de Cristo, y para que tengamos la confianza que viene de haber esperado en Él. O sea, hermanos, tendremos esperanza porque recordaremos cuán fiel ha sido Dios con nosotros en el pasado. O sea, si Dios ha sido fiel en el pasado, también lo será en el futuro. Quiero terminar una vez más con las palabras de este profesor que decía: el sufrimiento es pedagógico y es terapéutico, o sea, para nosotros los cristianos. Nos enseña y nos sana y nos enseña, porque como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Espero que tú en esta mañana hayas abierto tu corazón y entiendas ahora el propósito del sufrimiento en tu vida. O sea, cuando vengan las pruebas, las dificultades, en lugar de pensar de que es porque Dios ya no te ama o porque te está castigando, piensa: Señor, ¿qué es lo que voy a sacar de esto? Porque yo entiendo ahora, ¿verdad?, que ese sufrimiento viene a mi vida para darme la habilidad de soportar, de aguantar, para seguir adelante, para desarrollar en mí, Señor, el carácter de Cristo, y para que yo tenga esa confianza, Señor, que viene de haber esperado en ti. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar. Quizás, hermanos, estás pasando por un tiempo difícil ahora, o posiblemente tú lo pasarás en el cercano futuro. Quiero decirte: no te rebeles, no te resignes, regocíjate, no te gloríes por el problema, sino en el problema, sabiendo que aún en el problema Dios tiene un buen propósito.
Ahí donde estás, antes tal vez de que pases al altar, ¿por qué no oras conmigo y le dices al Señor: oh Señor, dame la habilidad de perseverar, aguantar bajo la presión. Padre, produce en mi vida tu carácter. Ayúdame a ser como Jesús. Tal como Jesús aprendió la obediencia y se hizo perfecto, probado y comprobado a través del sufrimiento. Señor, dame la confianza que viene de haber esperado en ti, Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por este pasaje tan hermoso. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que tú lo apliques a nuestras vidas, Señor, de la manera que tú quieras hacerlo. Bendice a mis hermanos, Señor. Haznos fuertes, Señor, en ti. Es el propósito tuyo, Señor. Voy a invitarte, si en esta mañana quieres pasar al altar, y decirle al Señor, tal vez tengas que decirle: Señor, gracias por lo que estoy pasando. Acuérdate que esta segunda parte hablamos de gloriarse en el sufrimiento, en las tribulaciones. Y como dije, hermanos, no es fácil hacer eso, ¿verdad? Es fácil gloriarse en la esperanza, pero en las tribulaciones no es fácil. Pero si tú entiendes, si tú eres hijo de Dios, si tú entiendes cuál es el propósito de Dios, vas a poder hacerlo, vas a poder gloriarte. Y también, si tú entiendes que hay actitudes que tal vez pueden nulificar ese propósito, tú las vas a evitar también y vas a salir adelante. Hermanos, Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios bueno y tiene lo mejor para nosotros. Siempre el Señor ha sido bueno. Aleluya.